Evangelio de hoy. Miércoles 1 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos 57 al 62. En aquel tiempo. Mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Lucas nos presenta una escena profundamente reveladora, en la que Jesús, caminando hacia Jerusalén, se encuentra con tres personas que manifiestan deseos de seguirlo. Y cada uno de estos encuentros deja una enseñanza clara sobre lo que significa ser su discípulo, mostrando que el seguimiento a Cristo no admite condiciones humanas, sino que exige un compromiso radical y absoluto. El primero de ellos se acerca con entusiasmo, y declara: Te seguiré a donde quiera que vayas. Una frase que refleja deseo y fervor, pero que todavía no entiende el costo que implica seguir al Maestro. Porque no basta el impulso emocional, sino que se requiere fidelidad sostenida en el tiempo, aún en medio de la dificultad. Jesús responde con palabras desconcertantes: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Dejando claro que quien lo sigue debe estar dispuesto a la pobreza, a la inseguridad material, y a una vida de total disponibilidad al servicio del reino. Estas palabras son una advertencia contra la superficialidad. Porque muchas veces se quiere seguir a Cristo buscando beneficios, consuelos inmediatos, o seguridades humanas. Pero Él no promete eso, sino la riqueza infinita de la comunión con Dios, aunque cueste renunciar a todo lo terreno. El segundo encuentro es diferente, porque es Jesús quien toma la iniciativa y llama con la orden: Sígueme, pero aquel hombre responde con una excusa: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y aunque parece una petición razonable y justa, Jesús enseña que el reino de Dios no puede posponerse ni supeditarse a ninguna otra prioridad. La respuesta de Jesús es contundente: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Mostrando que hay una urgencia que supera incluso los deberes más sagrados de la vida terrenal. Porque el llamado de Dios está por encima de todo lo demás. Y nada puede frenarlo. Con estas palabras, Jesús no niega el valor de la familia ni del respeto por los difuntos, sino que señala que cuando Dios llama, no hay espacio para postergaciones. Y que el discípulo verdadero debe poner al Señor en el centro de todas sus prioridades. Esta enseñanza confronta nuestro corazón, porque muchas veces decimos sí al Señor, pero lo llenamos de condiciones, queriendo seguirlo cuando sea conveniente, o cuando tengamos todo resuelto.
olvidando que la llamada de Cristo es inmediata. Y que aplazarla es, en realidad, negarla. El tercer encuentro es con alguien que también quiere seguir a Jesús. Pero le pide, déjame primero despedirme de los de mi casa. Y aunque el gesto parece pequeño y comprensible, Jesús responde con otra imagen fuerte. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Con esta respuesta, Jesús enseña que el seguimiento requiere decisión firme. Porque mirar atrás es señal de nostalgia, de apego al pasado y de indecisión, lo cual hace imposible avanzar en la misión del reino. La metáfora del arado es poderosa. Porque en el trabajo agrícola, quien se distrae o gira la vista atrás, tuerce el surco y arruina la siembra. Y así también, quien sigue a Cristo debe tener la mirada fija en Él, sin distraerse ni retroceder. Este pasaje nos deja una enseñanza clara. El seguimiento a Jesús exige radicalidad. Porque no se puede servir al reino con un corazón dividido, ni con excusas constantes, ni con apegos al pasado, sino con una entrega total y perseverante. Muchas veces pensamos que seguir a Cristo es un añadido a nuestra vida, algo que podemos integrar junto con otros intereses. Pero Jesús muestra que su llamada es absoluta, y que no admite segundas prioridades ni aplazamientos. Porque Él es el centro y fundamento de todo. El discípulo verdadero debe estar dispuesto a la pobreza de no tener donde reclinar la cabeza, a la renuncia de dejar incluso lo más querido, y a la fidelidad de no mirar atrás. Porque sólo así se participa plenamente en la misión del reino de Dios. Este pasaje nos obliga a revisar nuestras motivaciones, preguntándonos si seguimos a Cristo por comodidad, por costumbre, por interés, o por amor verdadero que lo entrega todo, incluso aquello que más nos cuesta. También nos recuerda que Jesús no engaña a nadie, porque desde el inicio muestra que seguirlo implica cruz, sacrificio y renuncia. Pero a la vez, garantiza la vida plena y eterna a quienes permanecen fieles hasta el final. La radicalidad del Evangelio puede parecer excesiva, pero es necesaria. Porque el reino de Dios no se construye con mitades, ni con corazones divididos, sino con una entrega que no pone condiciones a Cristo. Así, el mensaje de este pasaje es un llamado a la coherencia, a no vivir un cristianismo de palabras o emociones, sino a encarnar en la vida cotidiana el desprendimiento, la fidelidad y la perseverancia que Jesús exige. Cada uno de nosotros está reflejado en estos tres personajes. Porque a veces tenemos entusiasmo superficial. Otras veces ponemos excusas. Y otras miramos atrás con nostalgia. Pero Jesús nos invita a superarlo todo y a seguirlo con decisión total. Seguir a Cristo implica abrazar su estilo de vida. Un estilo marcado por la pobreza, la itinerancia, la entrega y la total confianza en el Padre. Porque quien quiera ser discípulo suyo no puede pretender seguridades terrenales, sino aprender a vivir del amor providente de Dios. La primera enseñanza del pasaje nos dice que seguir a Jesús es renunciar a la comodidad. Porque no hay garantía de techo, ni de estabilidad, ni de seguridades materiales, sino una vida confiada únicamente a la voluntad del Padre Celestial. La segunda enseñanza nos recuerda que el reino no puede esperar.
Porque cada momento perdido es una oportunidad desaprovechada para anunciar la buena noticia. Y Jesús nos muestra que la urgencia del Evangelio es absoluta. Más fuerte que cualquier otra obligación humana. La tercera enseñanza nos pide firmeza y fidelidad. Porque quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás demuestra que no está listo para la tarea. Y así, Jesús nos enseña que el reino no admite corazones divididos ni discípulos a medias. Este pasaje no busca desanimar, sino purificar nuestras intenciones. Porque el seguimiento a Cristo no es un camino de halagos, sino de verdad. Y por eso exige un corazón dispuesto a renunciar a todo lo que impida el avance del reino. Jesús no pide a todos que abandonen a su familia o sus bienes. Pero sí pide que nadie los ponga por encima de él. Porque cuando cualquier cosa ocupa el lugar que corresponde a Cristo, deja de haber un discipulado auténtico. Seguir a Cristo es, en cierto sentido, morir cada día a los propios deseos, para vivir plenamente en la voluntad de Dios. Aceptando que a veces esa voluntad nos llevará por caminos difíciles, pero siempre llenos de gracia y de sentido. Jesús no busca seguidores por emoción momentánea, sino discípulos perseverantes, capaces de resistir las pruebas, de mantenerse fieles en la pobreza, y de proclamar su reino incluso cuando no es cómodo hacerlo. El primer personaje representa a quienes se dejan llevar por la emoción inicial, pero no comprenden el sacrificio. El segundo representa a quienes ponen excusas aunque el llamado es claro. Y el tercero a quienes miran atrás, incapaces de decidirse con firmeza. Nosotros también podemos reconocernos en ellos. Porque muchas veces empezamos con entusiasmo y luego nos cansamos. O ponemos condiciones a nuestro seguimiento. O miramos atrás con nostalgia de lo que dejamos, debilitando así nuestra entrega. Jesús nos invita a pasar del entusiasmo superficial a la fidelidad madura. De las excusas constantes a la obediencia decidida. Y de la nostalgia del pasado a la esperanza del futuro que Él nos abre con su reino. Este Evangelio también nos enseña que seguir a Jesús es un camino de libertad. Porque quien se libera de los apegos materiales, familiares o emocionales, puede entregarse con corazón indiviso al anuncio del reino, sin cadenas que lo detengan. El llamado a no mirar atrás recuerda también la historia de la esposa de Lot, que se convirtió en estatua de sal por volver la mirada hacia Sodoma. Y este signo nos advierte que quien se aferra al pasado se paraliza, quedando incapaz de avanzar en la misión de Dios. La radicalidad que Jesús pide puede parecer dura, pero en realidad es el único camino a la verdadera felicidad. Porque solo cuando Cristo ocupa el primer lugar todo lo demás encuentra su sentido. Y todo se ordena conforme al plan de Dios. El seguimiento implica también paciencia. Porque no se trata de un acto único, sino de una decisión que debe renovarse cada día. Aceptando la cruz de hoy sin postergar la fidelidad para mañana. Jesús nos advierte que habrá momentos de incomodidad, de soledad, de renuncias dolorosas. Pero también nos asegura que quien lo siga con radicalidad encontrará en él la verdadera paz y el gozo que el mundo no puede dar. El reino de Dios no se construye con medias decisiones, sino con un sí total. Como el de María que respondió hágase en mí según tu palabra. Aceptando sin condiciones la voluntad divina. Cada discípulo está llamado a esa misma radicalidad. A no medir el seguimiento en términos de pérdidas humanas,
sino en la ganancia eterna que significa estar con Cristo y anunciar su reino. El seguimiento de Jesús. Como se nos presenta en este pasaje del Evangelio, no es simplemente una invitación superficial, ni un entusiasmo pasajero que se apaga cuando llegan las dificultades, sino que implica una transformación profunda del corazón y de la vida. Exige dejar atrás los apegos, las seguridades materiales, los proyectos personales que no están alineados con la voluntad divina, y abrazar con fe un camino donde Cristo mismo es la única seguridad, la única verdadera riqueza, la única esperanza que sostiene al discípulo en medio de la incertidumbre. Porque quien confía en él nunca quedará defraudado. Cuando Jesús responde al primero diciendo que las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, está revelando que el camino del Evangelio no garantiza comodidades ni seguridades terrenales, sino que nos pone en una senda de desapego radical y de confianza total en la providencia de Dios. Pues seguirle significa aceptar la precariedad y la incertidumbre desde la certeza de que en esa pobreza se encuentra la verdadera libertad. Una libertad que no depende de lo que poseemos, sino de a quien pertenecemos. Y el discípulo pertenece a Cristo, que es su descanso eterno. Al segundo que pide permiso para enterrar a su padre antes de seguirlo, Jesús le responde con palabras que a primera vista parecen duras. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Y en esta respuesta se esconde una verdad radical. Porque quien quiere seguir a Cristo debe ponerlo a Él por encima de cualquier otro deber, incluso de aquellos que parecen los más nobles y sagrados, ya que el anuncio del reino no puede esperar. El reino exige prioridad absoluta. Y quien pospone la llamada de Dios corre el riesgo de perder el momento de gracia que se le concede. Este pasaje nos enseña que hay momentos decisivos en la vida en los que Jesús pasa y llama, y que esas llamadas no pueden posponerse indefinidamente, porque no siempre se repiten. Y la urgencia del Evangelio nos recuerda que el tiempo de responder es hoy, que el momento de seguirlo es ahora, que no debemos engañarnos pensando que podremos decidir mañana cuando tal vez ya no tengamos la misma oportunidad. Porque cada instante en que decimos sí a Jesús abre un camino nuevo de gracia. Y cada instante en que decimos no, deja pasar una ocasión única que no vuelve. Al tercero que promete seguirlo pero que quiere despedirse primero de los suyos. Jesús le dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Y con estas palabras deja claro que el discipulado no admite la nostalgia de lo que se deja atrás ni la mirada dividida entre el pasado y el futuro. Pues el que decide seguirlo debe hacerlo con el corazón indiviso, con una determinación firme que no se detiene a lamentar lo perdido, sino que confía plenamente en lo que Cristo le promete. Porque solo quien mira hacia adelante con fe podrá avanzar recto en el surco del reino. Estas tres respuestas de Jesús representan tres tipos de excusas que los hombres damos ante la radicalidad del Evangelio. La excusa de los bienes materiales y la seguridad. La excusa de los deberes y compromisos humanos. Y la excusa de los afectos y la nostalgia. Y todas ellas tienen en común que nos hacen perder de vista lo esencial. Que el seguimiento de Cristo exige totalidad. No una parte de nuestra vida, sino toda ella. Porque Jesús no nos llama a medias. Nos llama completamente. Y quiere que nuestra entrega sea sin condiciones.
Este pasaje es un espejo donde cada uno de nosotros puede reconocer sus propias resistencias y miedos ante la llamada de Cristo. Porque quizás también nosotros buscamos seguridades. Queremos cumplir primero nuestras obligaciones humanas. O sentimos nostalgia por lo que dejamos atrás. Y en esa lucha interior se juega nuestra respuesta. Una respuesta que debe ser libre, confiada y total. Para que Cristo pueda realmente ser el Señor de nuestra vida y conducirnos al reino. El Evangelio nos desafía a preguntarnos con sinceridad. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús aun cuando eso implique renunciar a la comodidad? A los proyectos personales. A los afectos más íntimos. ¿Para abrazar la misión que Él nos encomienda? ¿Estamos listos para poner nuestra mano en el arado y no mirar atrás? Confiando en que el camino con Él, aunque exigente, ¿es el único que conduce a la vida verdadera? Esta pregunta no es teórica, sino existencial. Y nos interpela cada día en las decisiones concretas que tomamos. Seguir a Jesús no es una carga que nos destruye, sino una gracia que nos transforma. Porque aunque el camino sea exigente y radical, Él mismo se hace compañero de viaje. Nos da la fuerza de su espíritu. Nos sostiene en la debilidad y nos asegura que al final de la senda está la alegría plena en su presencia. Una alegría que el mundo no puede dar ni quitar. Y que comienza ya aquí para aquellos que deciden confiar en Él. En este pasaje descubrimos también que el seguimiento no se trata solo de dejar cosas, sino de ganar lo más importante, a Cristo mismo. Porque dejar la comodidad, los compromisos o los afectos no es una pérdida, sino un intercambio en el que recibimos una vida nueva. Una misión que nos planifica. Y una comunión con aquel que es la verdadera vida. Y solo quien lo experimenta entiende que todo lo demás es poco en comparación con él. El radicalismo de estas palabras de Jesús, lejos de asustarnos, debería atraernos. Porque nos revelan un amor que no se conforma con mitades. Un amor que nos pide todo porque Él nos lo da todo. Un amor que quiere hacernos libres de los apegos que nos atan. Y hacernos capaces de una entrega generosa que construya el reino en el mundo. Este pasaje nos muestra que el discipulado verdadero no puede ser tibio. No puede ser indeciso. Porque Jesús no se contenta con una fe superficial ni con un seguimiento a medias. Él quiere un corazón decidido. Que, una vez que pone la mano en el arado, no se detiene. No se distrae. No se echa atrás. Sino que sigue avanzando con la mirada puesta en el reino. El Evangelio nos plantea entonces una opción radical. O elegimos seguir a Cristo plenamente, con todas las consecuencias. O nos quedamos atrapados en nuestras excusas, en nuestras seguridades, en nuestras nostalgias. Y perdemos la oportunidad de experimentar la plenitud de vida que solo Él puede dar. Porque no se puede servir a dos señores, ni mirar al mismo tiempo atrás y adelante. Sino que hay que elegir dónde queremos poner el corazón. Este pasaje de Lucas es también una llamada a la valentía. Porque seguir a Jesús implica enfrentarse a incomprensiones, a rechazos, a sacrificios. Y sin embargo nos asegura que no estamos solos. Que su Espíritu nos fortalece. Que su presencia nos acompaña. Y que incluso en la renuncia encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la fidelidad a Cristo nunca se queda sin recompensa.
La exigencia del discipulado nos hace libres. Porque nos libera de la esclavitud de los apegos y nos centra en lo que realmente importa. Y esta libertad es la que permite que nuestra vida sea fecunda. Que demos fruto abundante en el amor. Que nuestra existencia no se quede en lo pasajero, sino que esté orientada a la eternidad, donde Cristo nos espera con los brazos abiertos. Este pasaje de Lucas es una invitación a un seguimiento decidido, alegre y radical, que no se detiene en excusas ni en nostalgias, sino que se abre plenamente a la gracia que transforma. Porque solo quien se atreve a dejarlo todo por Cristo, descubre que en Él lo ha encontrado todo. Y que su vida alcanza un sentido que ninguna otra cosa puede darle. Quien escucha hoy estas palabras de Jesús, está llamado a examinar su corazón y preguntarse: ¿qué me impide seguir a Cristo sin condiciones? ¿Qué seguridades, qué afectos, qué nostalgias me atan todavía? Y al reconocerlo, está llamado a pedir la gracia de soltarlo, para poder caminar en libertad hacia el reino. Porque no hay mayor riqueza que pertenecer a Cristo y servirle con todo el corazón. El discipulado es un camino que comienza con una decisión firme, pero que se renueva cada día en las pequeñas elecciones de fidelidad. Porque seguir a Jesús no es solo una opción inicial, sino una perseverancia cotidiana. Un renovar el sí en cada circunstancia. Una fidelidad que se alimenta de la oración, de la palabra y de la Eucaristía, donde Cristo mismo nos fortalece y nos anima a continuar. El que pone la mano en el arado y no mira atrás. Es aquel que ha comprendido que el reino vale más que cualquier otra cosa. Que vale más que la comodidad. Que los proyectos. Que los afectos. Y que ha decidido orientar toda su vida hacia esa meta. Con los ojos fijos en Cristo. Sin distraerse con lo que quedó atrás. Porque sabe que el futuro con Él es infinitamente mejor que cualquier pasado sin Él. Seguir a Jesús significa aceptar que la vida cristiana no se fundamenta en seguridades humanas, sino en la confianza plena en la providencia de Dios. Porque aunque el camino parezca incierto, Él siempre provee lo necesario. Nunca abandona al que le entrega todo. Y conduce con sabiduría a quien se deja guiar por su espíritu. Aun cuando las circunstancias parezcan adversas o incomprensibles. En este pasaje se nos recuerda que Jesús mismo vivió la precariedad y la renuncia. Pues no tuvo casa propia. No acumuló riquezas. No buscó seguridades humanas. Sino que se confió siempre al Padre. Y de esa manera nos mostró que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la relación íntima con Dios. ¿Quién es nuestro sostén y nuestro mayor tesoro? El primer hombre que se ofreció a seguir a Jesús quizás lo hizo con entusiasmo. Pero no estaba preparado para la radicalidad de la renuncia. Y por eso Jesús le muestra que seguirlo no es cuestión de emociones pasajeras, sino de una decisión profunda, consciente y madura, que comprende que el discipulado implica sacrificio, perseverancia y fidelidad más allá de las dificultades. El segundo personaje representa a quienes quieren seguir a Cristo, pero siempre encuentran un todavía no. Una excusa razonable. Un pretexto que les impide entregarse de inmediato. Y así aplazan su conversión, corriendo el riesgo de perder la gracia del momento presente. Pues Jesús insiste en que el reino no puede esperar. Que la urgencia del Evangelio requiere una respuesta hoy. El tercero refleja la tentación de mirar atrás.
de añorar lo que se deja, de vivir dividido entre el sí al Señor y el apego a lo anterior. Y Jesús advierte que esa actitud hace imposible avanzar recto. Porque un corazón dividido no puede ser fecundo. Y quien no avanza en fidelidad termina deteniéndose o retrocediendo en su camino de fe. Estos tres casos son también símbolos de tres peligros que acechan a los cristianos de todos los tiempos. El entusiasmo superficial que no resiste las pruebas. La postergación constante que impide decidirse. Y la nostalgia del pasado que paraliza. Y frente a ellos Jesús nos invita a una fe firme. A una decisión inmediata. Y a una mirada puesta hacia adelante con esperanza. El seguimiento de Cristo no admite neutralidad. Porque no se puede ser discípulo a medias. Ni servir al reino con un corazón dividido. Sino que es necesario abrazar el Evangelio con radicalidad. Sabiendo que esa exigencia, lejos de oprimir, es una fuente de libertad. Pues nos desata de lo que nos ata y nos hace disponibles para la misión. Jesús pide renuncia. Pero no para empobrecernos, sino para enriquecernos con lo eterno. Porque cuando dejamos seguridades pasajeras recibimos la paz del Espíritu. Cuando soltamos nostalgias recibimos la alegría del reino. Y cuando renunciamos a los apegos encontramos la libertad de los hijos de Dios. Que vale infinitamente más que cualquier posesión o afecto terrenal. En este Evangelio también descubrimos que Jesús nunca engaña a sus discípulos. Porque desde el inicio les muestra con claridad lo que implica seguirlo. Y no promete caminos fáciles ni recompensas inmediatas. Sino que habla con la verdad de la renuncia. Para que quien decida seguirlo lo haga con madurez. Sabiendo que la cruz forma parte del discipulado. Pero también la gloria de la resurrección. Seguir a Jesús no es un proyecto humano más, sino una vocación divina que transforma la existencia entera. Porque cuando se responde al llamado de Cristo todo cambia. Las prioridades. Los valores. Los sueños. Y el corazón se abre a una misión más grande que uno mismo. A la misión de anunciar el reino con la vida. Con la palabra y con las obras. La radicalidad de Jesús nos recuerda que el discipulado no es para los cobardes, sino para quienes confían en la gracia. Porque no se trata de fuerzas humanas, sino de la fortaleza que Dios da a quienes se abandonan en sus manos. Y así los discípulos pueden perseverar incluso en medio de pruebas. Porque la fidelidad del Señor nunca falta. Este texto también nos invita a no engañarnos pensando que podemos seguir a Cristo sin dejar nada. Porque el Evangelio siempre implica renuncia. Pero no como un castigo, sino como un camino de libertad. Porque todo lo que dejamos por Él se convierte en semilla de vida nueva. Y esa semilla produce frutos abundantes en nosotros y en los demás. Seguir a Jesús es, en el fondo, una cuestión de amor. Porque solo el amor permite entregar todo sin mirar atrás. Solo el amor da fuerza para renunciar. Y solo el amor hace que lo que parecía sacrificio se transforme en gozo. Porque quien ama no siente que pierde, sino que descubre que gana infinitamente más al vivir en comunión con Cristo. Cada uno de nosotros está representado en estos tres personajes del Evangelio. Porque todos en algún momento hemos sentido entusiasmo superficial. Hemos puesto excusas para posponer la respuesta. O hemos mirado con nostalgia al pasado. Y sin embargo Jesús sigue llamándonos. Sigue invitándonos a dar un paso más. A dejar atrás nuestras resistencias. Y a confiar plenamente en Él.
Este pasaje también ilumina la misión de la Iglesia. Porque no se puede anunciar el Evangelio con un corazón dividido, ni con miedo a la renuncia, sino con valentía y radicalidad. Confiando en que lo que el mundo no puede comprender es lo que da testimonio de la fuerza transformadora de Cristo, quien actúa en sus discípulos con poder y fidelidad. En la vida cristiana, poner la mano en el arado significa comprometerse de verdad. Y ese compromiso no admite la tentación de volver atrás. Porque mirar atrás es dudar de la promesa de Cristo. Es dejar que el miedo nos paralice. Y quien se paraliza no puede avanzar en el reino. Mientras que quien confía y persevera descubre la alegría de la fidelidad. Este pasaje de Lucas es una llamada a vivir con decisión y coherencia. A no conformarnos con una fe cómoda o superficial, sino a abrazar el Evangelio con todas sus exigencias. Sabiendo que en esa entrega total encontramos la plenitud de la vida cristiana. Que no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos por amor a Cristo. La fidelidad a Cristo nos exige valentía. Pero esa valentía no viene de nosotros, sino de la gracia que Él derrama. Y por eso cada discípulo debe pedir continuamente el don del Espíritu, que fortalece la voluntad, enciende el amor y da la perseverancia necesaria para no mirar atrás, sino seguir siempre hacia adelante. El seguimiento radical que Jesús pide no es solo para algunos, sino para todos sus discípulos. Porque cada cristiano está llamado a vivir con fidelidad, a superar excusas y a confiar plenamente en Él. Y sólo así la Iglesia puede ser testimonio vivo del reino, mostrando al mundo que Cristo es el verdadero camino, la verdad que libera y la vida que plenifica. En conclusión, este pasaje de Lucas nos muestra que seguir a Jesús implica renunciar a seguridades, dejar excusas, no mirar atrás, y caminar con decisión hacia adelante, confiando en que quien lo entrega todo por Él encuentra la verdadera libertad, la alegría profunda y la plenitud del reino. Porque solo en Cristo está la vida eterna y el sentido último de nuestra existencia. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.